Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles una vez más en esta materia de Derecho Mercantil para este ciclo 1 2020. Y qué bueno que podamos mantener una comunicación a través de esta plataforma para darle continuidad a la materia. Espero yo que estén bien de salud y que cada uno de ustedes estén acatando las indicaciones correspondientes para que podamos vernos en un futuro muy cercano y darle continuidad de la misma manera a la materia. Gusto saludarles y pasamos en detalle a conocer ahora un poco del nuevo tema que tenemos, que es relacionado siempre a las sociedades, pero en esta oportunidad a las sociedades de capital. Ya en semanas pasadas ustedes estuvieron leyendo acerca de las sociedades de personas que tienen sus particularidades muy especiales y que algunos están o consideran llamarles sociedades en vías de extinción por su circunstancia, por su responsabilidad que atañe, como bien lo leyeron ustedes, al capital y afecta de manera ilimitada el capital de las personas que son partes o socios de estas sociedades, a contrario de lo que vamos a conocer de las sociedades de capital, que son las que se mantienen en boga y que las nuevas inversiones que se hacen precisamente están basadas en este tipo de sociedades. Especialmente estoy hablando de las sociedades anónimas dentro de la clasificación de las sociedades de capital, pero eso lo vamos a conocer más adelante. El día de ahora vamos a estudiar las sociedades de capital en el contenido que tenemos a continuación. Vamos entonces a conocer un poco de las generalidades a través de las definiciones que conozcamos de sociedades de capital, cómo es que estas tienen su connotación o cómo que estas se constituyen o cuál es en esencia la forma a través de la que estas sociedades tienen su existencia. También vamos a conocer un poco de sus características y vamos a dejar para posteriores sesiones la clasificación de las sociedades de capital y el abordaje más exclusivo acerca de las sociedades anónimas. En tal sentido, pasamos a conocer ahora lo que tenemos acerca de las generalidades o definiciones de las sociedades de capital. Para comenzar, vamos a decir de que existe un elemento importante en las sociedades de capital y es el caso de que si lo comparamos con las sociedades de personas, en las sociedades de capital no existe el elemento de la confianza personal, lo cual significa que no va a ir enfocada la calidad o la condición de socio para ser parte de una sociedad de capital relacionada a qué tipo de persona soy o qué tipo de nexo, vínculo o relación tengo entre las personas que van a acompañarme como socio en esta sociedad. Lo que significa entonces que lo más importante acá es, como su nombre lo dice, el capital, es decir, qué tanto puedo aportar para volverme parte de esta sociedad. Si le damos una lectura a lo que tenemos en la diapositiva, y ustedes me acompañan, establecen esa definición que dentro de las sociedades de capital no existe el elemento confianza personal dentro de la voluntad de asociarse. Por eso la participación de los socios se documentan a través de títulos valores llamados acciones. Esa palabrita tengámosla muy en cuenta porque es la que nos va a servir o la que vamos a tener que estudiar de manera más específica en adelante en relación a el término de capital, porque el capital se vincula de manera directa a las acciones que una persona tenga dentro de una sociedad. También, como en sesiones anteriores lo habíamos visto, las sociedades, las acciones se constituyen títulos valores, como ustedes lo ven en la diapositiva reflejada, lo cual significa que ese título valor puede estar sujeto a algún tipo de relación jurídica o relación comercial, por así decirlo. Esas acciones tienen a su vez esa cualidad de convertirse en el título que acredita a una persona para poder volverse parte de los socios de una sociedad. En consecuencia, como lo vemos acá abajo, el traspaso de la participación no tiene que ser aprobado por los socios en cuanto a alguien quiera ingresar a algún tipo de sociedades de estas, es decir, las sociedades anónimas.
a contrario de las sociedades de personas en donde la participación o donde vamos a ver que la calidad de persona que se va a incorporar a una sociedad tiene mucho que ver en relación a los tipos de personas que conforman estas. Es decir, los socios en una sociedad de capital no tienen absolutamente nada, es decir, casi que ni se conocen, ni tienen una relación personal ni íntima entre ellos para poder considerarse parte de una sociedad, a contrario de las sociedades de personas, que precisamente esa confianza personal es la que les ha hecho volverse parte de esa sociedad. Por lo tanto, como tenemos acá, el ingreso o la sustitución o retiro de un socio, pues no requiere una regulación especial, lo que significa que hay una libertad para poder ingresar, permanecer o incluso retirarse de esta sociedad. En las sociedades de personas, ustedes lo vieron o lo estudiaron, las cualidades de las personas que son parte de esta sociedad son las que le ha llevado a estar dentro de esta y por lo tanto, si alguna quiere sustituirse, más no se puede, como ustedes lo veían, pero si alguna quiere retirarse o cualquier otra circunstancia que quiera hacer con su calidad de socio, deberá pasar por la decisión también del colegiado, es decir, de los demás socios que están vinculados a esta sociedad. Por lo tanto, al ir un poco más adelante en la presentación o la exposición, vamos a decir que se puede establecer el concepto de sociedades de capital o capitalistas en el sentido siguiente, y que podríamos decir que es aquella que está constituida en virtud de un contrato, ¿se acuerdan la teoría del contrato?, por el cual los socios ponen en común bienes para el ejercicio de una actividad mercantil con la que obtener un lucro. Acuérdense de lo que hemos estado hablando, del lucro y del provecho, y que las sociedades y todo lo demás deben de tener esa cualidad particular, es decir, el lucro, el aprovecho, la extracción o la utilidad que se va a tener de las participaciones que se tengan en una sociedad conforme al capital que hayamos aportado y las utilidades que se vayan a obtener de estas constituyen precisamente lo que decíamos en algún momento como el lucro dentro de una sociedad. A partir de ello, pues entonces consideraríamos que esas ganancias están representadas en esa condición de socio mediante participaciones sociales, y estas participaciones sociales pueden ser incluso las que motivan a una persona a ser parte de esa sociedad. Es decir, esa condición de socio incorporada en esas aportaciones que hacen, esa calidad o esa condición económica que hace, le vuelven o le hacen partícipe de esta sociedad, las sociedades de capital. Todavía no entramos en detalle en qué tipo de sociedad, porque más adelante vamos a ver que se dividen en esta clasificación. Las sociedades de capital se dividen en sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones. Como decía, esa palabra de acción o acciones vamos a tenerla muy en cuenta para el abordaje de lo relacionado a las sociedades de capital. Entonces, existe, podríamos decir, una diferencia bien notable entre las sociedades de personas y las sociedades de capital para ir entendiendo un poco esa definición. Entre las llamadas sociedades de personas, la sociedad está constituida, decíamos, en atención a la persona de los socios. Es al revés. Es decir, la condición de socio va relacionada a qué tipo de persona se es. Mientras que en las sociedades de capital la condición de socio va relacionada a qué tanto dinero, qué tanta aportación se pueda tener, y no está vinculada de manera absoluta a la calidad o condición de persona que se tenga. Al darle lectura a la idea primera que tenemos acá, dice que ningún socio podrá transmitir a otra persona el interés que tenga en la sociedad, en las sociedades de personas, ni sustituirla en su lugar para que desempeñe los oficios que a él le corresponden en la administración social, sin que preceda el consentimiento de los socios. Por lo tanto, hay una opinión, hay una circunstancia que da lugar a que se valore la calidad y condición de persona antes
que el aporte que pueda hacer este nuevo socio que se quiera incorporar o que quiera sustituir a otro en razón de la actividad que éste realiza. Porque recuérdense que en las sociedades en comandita, en el caso de las sociedades de personas, las sociedades en comandita simple, recuerden, hay un socio comanditado y hay un socio comanditario, el cual responde, o esta clasificación de socios, pues uno de ellos, ustedes lo recuerdan, tiene la responsabilidad de la administración. Y esa misma figura también estará presente en las sociedades de capital, nada más que acá se le conoce como sociedades en comandita por acciones. Entonces, esa figura que acabamos de ver en relación a la calidad de socio, a que no se puede sustituir fácilmente por otro, la tenemos muy diferente en las sociedades de capital, en la idea que tenemos acá abajo de la presentación, en cuanto dice que en las sociedades capitalistas lo inalterable o permanece inalterable esa condición. Es decir, sin previo acuerdo social, el capital debe de ser la parte más importante, pudiendo en cambio transmitirse libremente la participación o participaciones en él junto con la condición de socio. Es decir, una persona quiere vender sus acciones o su acción dentro de una sociedad y no requiere mayor trámite más que la sustitución de este, porque lo más importante es lo que se vea reflejado en la acción, en las acciones que este tiene dentro de la sociedad y corre como cualquier transferencia o compra y venta de estas acciones. Es más, ustedes conocen como especialistas en la parte económica o de economía de que hay un mercado bursátil o un mercado de valores en el que se ponen en comercio o se ofrece la compra y venta de estas acciones que son parte o que le vuelven socio a una persona de, valga la redundancia, una sociedad. Así vemos a grosso modo, porque el tiempo no nos da para más, lo relacionado a poder identificar entre unas y otras tipos de sociedades en las definiciones anteriores, algunas circunstancias que nos van a llevar a distinguir entre las sociedades de persona y las sociedades de capital. Ahora pasemos a las características. Las principales características de las sociedades de capital y las que le diferencian de las sociedades de persona. Entre ellas vamos a citar 5, de las cuales la primera es la siguiente. La calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo especial en la voluntad de asociarse. Como ustedes lo pueden ver, esta calidad es aplicable o característica es aplicable precisamente a las sociedades de capital. Como lo ven allí, hablamos de las sociedades de capitales que se ven prácticamente excluidas de la relación de confianza, en donde esa cualidad se necesita tenerla de carácter no indispensable, la cualidad de la confianza de la persona. A la parte de abajo dice, no requiere de este elemento esencial en las sociedades de personas. Es decir, la calidad personal de los socios o accionistas no influye para que esa condición se considere para poder incluir a una persona dentro de la sociedad como socio de esta. Y recordemos que pueden haber dos momentos en los cuales una persona se vuelva socio dentro de una sociedad. Uno es que sea parte de la constitución de esta sociedad en ese documento tan importante que reza ya el artículo 22 como la escritura de constitución, y el otro momento es que se incorpore, se anexe, se adicione a la sociedad de capital a través de la figura que estamos viendo, es decir, que se transfiera la cualidad o la condición de socio a través de volverse parte de una sociedad por haber comprado acciones a un socio que probablemente haya sido de los, si lo vamos a decir así, de los creadores, de los fundadores o de los socios que estuvieron presentes en la constitución de la sociedad, o simplemente que se incorpore en algún momento dentro de la apertura de la sociedad, que ésta requiera, por ejemplo, aumentar capital, lo cual permite que se incorporen nuevos socios. Podría ser esa otra circunstancia que permite la adhesión de este, sin importarnos, en este caso, de que estemos hablando de un socio que tenga cualidades particulares o especiales o algún tipo de afinidad con los socios relacionados a
a, valga la redundancia, la sociedad. Veamos entonces la siguiente característica, o más bien abonando más a esta característica que tenemos en relación a la calidad personal del socio. Aquí hacemos una especie de reflexión que para hacer posible la constitución o el buen desarrollo de las sociedades de capital es necesario tener una inversión económica, es decir, el capital o el dinero para que funcione como herramienta principal de la sociedad, que como lo es la empresa, es necesario o se requiere de mucho dinero por la dimensión de las inversiones o las actividades que se realizan para las diferentes circunstancias que ya ustedes mejor que yo conocen por su especialidad, lo cual supone la concentración de grandes capitales. Cuando decimos capitales estamos hablando precisamente de la inversión económica y precisamente de eso es lo que se trata. Por eso el nombre de sociedades de capital, porque lo importante es qué tanto puedes aportar. Y la imagen nos lo refleja, pues en ese sentido, ¿cuánto puedes traer? En ese sentido también vas a tener de pronto una cualidad o una condición. ¿Se acuerdan ustedes de que hay socios que incluso son socios mayoritarios o socios que son socios directores o que tienen alguna cualidad particular? También estos tienen una inversión mayor o la cantidad de acciones que estos tienen es mucho mayor que la de algunos otros socios. Por lo tanto, el interés de estos aumentará sucesivamente en cuanto a la cantidad de acciones que estos tengan vinculadas en el capital social o en el haber de la sociedad. Esta misma característica nosotros la vemos vinculada a un artículo bien importante del Código de Comercio que nos da la idea clara acerca de lo que estamos hablando en relación a las personas. El fundamento legal para poder decir de que no interesa tanto la condición de persona en las sociedades de capital lo tenemos en ese artículo 126 del Código de Comercio, el cual refiere las sociedades de capitales. En estas, la calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse. Es decir, no les interesa quién sea, lo importante es que tenga la voluntad de asociarse y que tenga la capacidad para adquirir o comprar o aportar el capital que se requiere para volverse parte de esto. La calidad personal también de los socios accionistas en ese modo de lo que estamos hablando, que no influye de modo esencial para poder o querer asociarse, también está relacionada a tres elementos o características que los vamos a identificar como consecuencias de la siguiente manera. En el literal A dice, las acciones pueden traspasarse sin consentimiento de los socios, aun cuando haya pacto expreso en contrario, lo cual significa que al volverse un título valor, las acciones, estas pueden, más adelante vamos a ver la clasificación de las acciones también, y ahí vamos a identificar que hay una cualidad o condiciones que diferencian a los tipos de acciones. Pero de manera general vamos a decir de que las acciones pueden transferirse a título singular o a título de compraventa, como lo hemos dicho, y esa sola acción o esa sola circunstancia da motivo o da razón para que alguien se pueda considerar socio dentro de una sociedad. Obviamente, en algunos casos podría ser de que dependiendo de los estatutos que rijan a la sociedad de capital, en este caso podríamos hablar de las sociedades anónimas, pueda darse esa circunstancia, que el traspaso de las acciones con autorización de la administración requiera ese paso para surtir efecto. Pero la regla general no es esa. La regla general es que está abierta la posibilidad para que quiera o quien pueda participar lo haga sin ningún inconveniente. El literal B lo refleja lo siguiente, que con relación al ingreso, sustitución o retiro de un socio no existe regulación especial como sucede en las sociedades de personas. En ese sentido, cualquier persona puede ingresar a la sociedad con solo adquirir alguna acción de la misma. Como lo tenemos aquí, lo mismo puede pasar en el momento en que alguien quiera retirarse de la sociedad. Con solo ceder su acción o acciones, prácticamente esa palabra ceder en base a un principio de autonomía de la voluntad
que usted es dueño de lo que tiene y en el ejercicio de ese derecho de propiedad, usted puede donar, puede vender, puede transferir o hacer cualquier cosa con su patrimonio. Precisamente en esa palabra se incluye esa expresión de ceder. Ahí va incluida cualquiera de las manifestaciones de las que le acabo de decir, para que usted pueda hacer socio a otra persona siempre y cuando usted deje de tener esa cualidad o condición. Y la tercera, literal C, que tenemos dentro de esa consecuencia es que no hay regulación en cuanto a la muerte, por ejemplo, de un socio. En las sociedades de personas, ustedes lo veían que se da un sinfín de circunstancias en cuanto a decidir si se quedan los socios herederos, si está plasmado que al morir uno de los socios se termina la sociedad incluso, o si los herederos sustituyen en su cualidad o condición de socio. Y es más, puede darse el caso que incluso aunque los herederos quieran ser parte de la sociedad, los socios que quedan en las sociedades de personas les impiden esa condición y mejor les liquidan esa parte o la participación del socio que ahora es difunto y le entregan la parte que hubiese correspondido a la sociedad en relación a la cualidad o condición de persona. En el caso de las sociedades de capitales, como lo estamos viendo, esa condición o esa cualidad, en este caso, se aplican las reglas comunes en el caso particular, como lo veíamos allá. Entran a formar parte de la sociedad en sustitución del socio fallecido, sus herederos, testamentarios, ya sea legatarios o en el caso específico, como lo tenemos ahí, ab intestato, es decir, que haya una necesidad de aceptación de herencia para poder ser parte. Lo cual significa que por el derecho de propiedad que tenía el socio en las sociedades de capital, por el derecho de propiedad que tenía el socio de esas acciones, los herederos deberán decidir cuál es el destino de la participación o del valor de esa acción. Si se la dividen entre ellos, si se retiran de la sociedad, si se vuelven parte de la sociedad por haber aceptado herencia y volverse herederos de esas acciones que estaban dentro de esta, queda a libertad de los herederos o los que van a tomar posesión de ella, decidir qué hacer con ella. Es decir, queda abierta esa posibilidad. Esas son las consecuencias que se tenían con relación a lo que hablábamos ahí en el caso de las circunstancias del socio. Si un accionista tiene acreedores, en este caso es bien importante, y está en mora con ellos, estos pueden embargar, rematar las acciones de aquel para hacerse pago de sus créditos, lo cual significa que esas acciones están sujetas a que puedan ser embargables. ¿Por qué? Porque esas acciones son parte del haber, parte del patrimonio de una persona que en relación a otra, que puede ser natural o jurídica, se convierte o se constituye en parte deudora de una parte acreedora. Y a su vez es socio, el deudor es socio dentro de la sociedad. Y como ustedes saben que los títulos valores están constituidos por dinero y las acciones son dinero, precisamente eso es lo que va a buscar un acreedor, buscar cobrarse la cantidad que tiene en deuda el deudor con él, y en el caso específico de las acciones dentro de una sociedad, perfectamente lo puede hacer embargando estas, o en el caso específico quitándoselas, si lo podemos decir con un término más coloquial, quitándoselas y cobrándose la cantidad probablemente en su totalidad o al menos cierta cantidad de la deuda que se tenga con las acciones que correspondían a este socio. Vemos entonces que acá es amplia la posibilidad del uso o las facultades que da el término acción dentro de la sociedad, y que lo importante es de que comprendamos la vinculación o la circunstancia que da el hecho de que las sociedades están constituidas por acciones que son una parte alicuota, como lo vamos a ver más adelante, una parte que corresponde a una cantidad igual a todas las acciones, pero que
el socio puede hacer con ellas según convenga o según su voluntad, así lo refiera. Es más, algunas sociedades de capital no llegan ni siquiera a conocer a quiénes son sus socios, porque lo que les importa es la vinculación o la relación que se maneje dentro de la sociedad a través de las acciones, como algunos de los ejemplos podríamos citar, el que tenemos acá en la diapositiva, en el caso de una deuda que pueda un acreedor cobrarse con un socio que a su vez se vuelve deudor de una persona natural o jurídica. En la característica número 2, el capital social se divide en partes alicuotas, como lo decía hace un momento, o de igual valor que se documentan o están representados por medio de títulos valores que reciben el nombre de acciones. Decía yo que tuviéramos en cuenta ese término porque lo vamos a escuchar muy frecuentemente. Y están destinadas a circular esas acciones libremente. Así lo regula el artículo 44, inciso segundo del Código de Comercio en cuanto refiere lo siguiente. Que su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser en cierta medida desiguales. Esto es hablando de las sociedades de personas. La forma de la participación que se tiene en el capital de las sociedades de personas, el capital de esta está integrado por participaciones, a diferencia de las sociedades de capital, en donde lo que se tienen son acciones. Allá en las sociedades de personas estamos hablando de participaciones y en las sociedades de capital estamos hablando de acciones. Así lo refiere el artículo 129 del Código de Comercio al decir que las acciones serán de un valor nominal de 10 colones o sus múltiplos de 10. Obviamente el Código de Comercio data ya de un buen tiempo. Les decía yo en clases que más o menos de la década de los 70 y que en ese momento pues no existía la ley de bimonetarismo que actualmente tenemos, en donde hace referencia a que circularán ambas monedas, pero lo cual sabemos que no es cierto y que solo tenemos circulando el dólar. Por lo tanto, habrá que hacer esa conversión. No significa que de manera obligada cada acción pueda valer pueda tener ese valor. Pueda que hayan acciones dependiendo de la sociedad o dependiendo de la condición que los socios le quieran poner, toda vez y cuando sean por partes iguales, las acciones van a tener un valor o van a ser denominadas de la misma forma todas. Pero vamos a dejar la parte de las acciones para atenderla más adelante y vamos con la característica número 3 en relación a lo siguiente, que para constituir una sociedad de capital, la ley exige a los interesados la formación previa de un fondo común mínimo denominado capital social, como ya ustedes lo estudiaron en el documento pasado, el cual, salvo aumento o disminución del mismo, debe permanecer inalterable durante la vida de la sociedad. Eso lo refiere el ordinal primero del artículo 192 para que le den lectura y el artículo 298 del Código de Comercio, respectivamente. Como sucede lo mismo con las sociedades de personas, eso no puede pasar en las sociedades de personas. Allí lo tenemos en la diapositiva reflejado en la idea. En las sociedades de personas, a pesar de lo necesario de un capital social, no requiere una cifra determinada para proceder a su constitución, con excepción de las sociedades de responsabilidad limitada, como capital mínimo debe tener 100,000 colones conforme a lo establecido en el artículo 103. Entonces, las sociedades de capital, ¿por qué no se limitan a un mínimo? Porque aquí hace al contrario, es decir, al revés. Estamos haciendo referencia a la parte capital, por lo tanto, podríamos decir que entre más grande es el capital, pues obviamente las posibilidades de las utilidades va a aumentar para los quienes se vuelvan socios. Por eso no hay un máximo, podríamos decir, tampoco se refiere a un mínimo, pero sabemos que hay reglas generales que dependiendo del tipo de sociedad, y lo vamos a estudiar también cuando veamos en el caso específico, hay ciertos márgenes, pero en cuanto a algunas cantidades específicas respecto a algunas reservas legales o algunas otras vías o formas como lo vamos a identificar más adelante. La siguiente es la número 4, en cuanto hace referencia a que en las sociedades de capital únicamente se advierte el aporte económico, es decir, el dinero u otra clase de bienes que no sea dinero.
solamente es dinero. No se admiten socios industriales, o sea, socios que solo aporten trabajo. ¿En qué tipo de sociedades sí? Pues en las sociedades de personas. Sobre lo que estamos diciendo, el artículo 31, inciso segundo del Código de Comercio establece lo siguiente. No es lícita la aportación de trabajo en las sociedades de capital. Se puede considerar que los socios comanditados de una sociedad en comandita por acciones son industriales porque estos aportan su capacidad económica o de administración, en cuanto que legalmente son obligados a administrar, decimos acá, la sociedad, y participan también de las utilidades por el trabajo que estos realizan. Y aparte de eso, pues la diferencia es que estos responden de carácter ilimitado, como en el caso específico de las sociedades de personas en donde los socios que tienen la responsabilidad de administrar también responden de manera ilimitada. Por el contrario, en las sociedades de personas sí se admite el aporte industrial, aunque con excepción de las sociedades de responsabilidad limitada, que estas pues tienen ciertas limitaciones. En la parte del artículo 103 del Código de Comercio, en la parte final, se admite que se dé o que no se realice este aporte de carácter industrial en las sociedades de capital. Y la número 4, que refiere a lo siguiente, que en las sociedades de capitales sus socios accionistas responden únicamente con su aporte, con excepción de los socios comanditados en las sociedades estas de comandita por acciones que responden solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Como les decía, estos son obligados o están más vinculados a la parte de la administración de la sociedad y por ende recae en ellos la responsabilidad de mantener una buena administración, como la administración que hace referencia al Código de Comercio, como el buen padre de familia que administra su hogar. Así también refiere en el caso de los accionistas o las personas que son socios en la parte de las sociedades en comandita, que la responsabilidad de la administración recae sobre ellos. Como lo refiere el artículo 127, en las sociedades de capitales los accionistas limitarán su responsabilidad al valor de sus acciones. Excepcionalmente estamos hablando de los socios que tienen esa cualidad en ese tipo de sociedades de comandita por acciones. Así, en términos generales, podemos hacer referencia corriendo por lógica y por el tiempo en esta modalidad, porque solamente hemos tomado en cuenta dos temas, que serían las definiciones y algunas características de las sociedades de capital, para que esta semana podamos tener algunas reflexiones y podamos trabajar en la tarea que a continuación tenemos en la diapositiva. Vamos a formar algunos equipos de 5 integrantes, obviamente no en carácter presencial, sino que en comunicación virtual entre ustedes, vía WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación, para que ustedes realicen los siguientes. Del material compartido, dentro de lo que han escuchado y de lo que pueden ustedes apreciar o pueden ver, extraigan las diferencias y semejanzas entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Obviamente el tema que estamos desarrollando ya más referido a las sociedades de capital, pero tiene al inicio algunas vinculaciones que se hicieron y se hizo referencia a algunas otras dentro del desarrollo de esta clase. Por lo tanto, les pediría que identificáramos de la lectura y de lo que escuchen algunas diferencias y semejanzas que puedan tener estos dos tipos de sociedades, y una vez las identifiquen, participando los 5 integrantes, graben un audio cada uno de los integrantes en el que se describan estas diferencias y semejanzas entre estas dos tipos de sociedades. En ese audio, lógicamente, van a participar todos, pueden enviar por individual el audio a un responsable que lo colecte y que éste se tome la tarea de unir en un solo audio la participación de los 5 integrantes. Allí hay diferentes modalidades para poder hacerlo, hay diversidad de formas para que ustedes busquen cualquiera que más les convenga,
y una vez lo hayan unido, ese audio en donde participen los 5 integrantes, puedan depositar en la caja de tareas del aula virtual es decir, el audio en donde participen los integrantes. Puede ser solamente el audio o ir más allá, si ustedes lo consideran, en una diapositiva locutada pueden ustedes exponer o hacer referencia, pero lo que me interesaría sería el audio, es decir, escucharles a ustedes participando para tener una actividad más interactiva a través de esta modalidad que estamos implementando y que todos estamos haciendo un esfuerzo por mantener activo el ciclo académico. Entonces les agradecería su participación y su vinculación en el aula virtual para que estemos de manera más directa. En adelante las clases van a tener una dinámica un poco más activa para que podamos estar desarrollando de manera más semejante a las clases presenciales, estas clases que hacen falta de este ciclo. Así que eso sería por el momento de mi parte la participación. Les deseo que estén bien, que se cuiden, que tomen las recomendaciones necesarias para que puedan tener una salud óptima y que no vayan a ser ustedes parte de las estadísticas de la problemática a nivel nacional y mundial que estamos viviendo. Saludos especiales, cuídense y que Dios nos bendiga.